El doctor Rafael Morales va a dar ahora su ponencia. Lo va a hacer sobre lo que es la crisis sanitaria dentro de un aspecto global. El doctor Rafael Morales es experto en la nueva economía, es experto en esta transición del capitalismo y en el poscapitalismo. Es doctor en Administración de Empresas y profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es especialista, además, en ética empresarial, gobierno corporativo, sostenibilidad y economía del bien común. Adelante, Rafael. Muchas gracias. En primer lugar, gracias al Club Nuevo Mundo por invitarme a esta sesión tan interesante. Todavía estoy un poquito en shock después de la presentación anterior. Voy a compartir con vosotros la presentación que tengo prevista. Me corresponde a mí, dentro de este ciclo de conferencias, perdón. Ahora sí. Me corresponde a mí, dentro de este ciclo de conferencias, hablar de el nuevo capitalismo. Yo he preferido titularlo Tiburones en el acuario, porque es la forma en la que yo ahora mismo veo a las empresas, las grandes empresas, las grandes corporaciones en el capitalismo que tenemos a continuación, que tenemos en el siglo XXI. Como tenemos poco tiempo y hay muchos temas que tocar, voy a dar una serie de pinceladas sobre algunas de las consecuencias del capitalismo que tenemos actualmente. En primer lugar, la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. Unos pocos datos. Por ejemplo, según el Banco de Crédito Suizo, en 2019, el 0,7% de la población mundial adulta, es decir, menos del 1%, acumulaba casi el 46% de la riqueza de los hogares. Menos del 1% de la población mundial acumulaba casi el 50% de la riqueza. Concretando, según Intermon Oxfam, 2.153 millonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas, es decir, más riqueza que un 60% de la población mundial. Evidentemente, si algunos tienen tanto, pues otros tienen que tener menos, ¿no? Tienen que tener poco. El 90% de la población solamente accede al 20% de la riqueza del país. Esa es la acumulación a nivel de personas. Esa acumulación a nivel de personas está vinculada también al poder que tienen las grandes empresas. También a modo de ejemplo, de forma muy breve, datos de 2017, los ingresos de Apple, los ingresos por ventas de Apple, fueron mayores que el PIB de Portugal. Los ingresos de Volkswagen mayores que el PIB de Chile. Y Walmart generó más ingresos. Walmart es una cadena de distribución americana, la cadena de distribución más importante del mundo, más ingresos que el PIB de Bélgica. Estas tres empresas, por tanto, dentro de la lista de potencias mundiales, estarían entre las 50 potencias mundiales en relación a su volumen. Esa era la primera consecuencia del capitalismo. La otra, y no puedo extenderme porque acaban de explicárnosla perfectamente, es el agotamiento de los recursos. Solamente he traído un gráfico sacado del libro Economía Rosquilla, en el que se demuestra cómo estamos agotando, hemos superado los límites de la naturaleza para generar recursos de los que podamos disponer. El cambio climático, la reconversión del suelo, la pérdida de biodiversidad, etc. En otras conferencias de este Club Nuevo Mundo se ha tratado este tema, así que no voy a extenderme. Y el tercero de las consecuencias que quería traer aquí, que tal vez es un poquito menos conocida, es el aumento de la economía financiera, la importancia que está adquiriendo la economía financiera frente a esa economía real. Un dato de 2015 es que la industria de activos financieros en Reino Unido suponía 5,7 billones de libras, que es 3 veces más que el PIB de ese año. Es decir, los activos financieros eran 3 veces más que la economía real, por así decirlo, en Inglaterra en 2000. Claro, lógicamente esto nos lleva a una situación de ineficiencia. Evidentemente, ineficiencia social, ineficiencia ética, ineficiencia moral, ineficiencia política. Pero incluso es una ineficiencia económica. Ineficiencia económica porque todos los estudios demuestran que el sistema funciona mejor cuanta más igualdad hay.
Por tanto, la desigualdad, la concentración de poder genera ineficiencias en el sistema. Además, va en contra del propio modelo teórico que se ha argumentado desde la economía clásica de mercados de competencia perfectas, donde se requiere que haya muchos oferentes y muchos demandantes en igualdad de condiciones. La acumulación de poder de estas empresas, estos oligopolios, estos sistemas casi de monopolio, van en contra de esa teoría de mercado de competencia perfecta. Pero sobre todo, y como lo acabamos de ver en la sesión anterior, el problema es que el capitalismo no ha sido capaz de generar un plan B, porque no tenemos planeta B, porque no existe un planeta B y por tanto estamos abocados a, como se está diciendo, a una situación de colapso. Por tanto, si antes nos planteaban que replanteáramos la crisis energética, también es momento, una buena oportunidad para replantearnos el capitalismo. Ese replanteamiento tiene que ser desde los supuestos teóricos del capitalismo. ¿Y por qué a través de los supuestos teóricos? ¿Por qué no directamente aplicando soluciones prácticas? Porque los modelos teóricos se convierten en realidad a través, por ejemplo, de la enseñanza. Si yo le pregunto al alumnado de mi universidad, de primero, de economía, cuál es el objetivo de las empresas, todos contestan automáticamente maximizar beneficios. Alumnos de 18, 19 alumnos, alumnas de 18, 19 años. Lo tienen absolutamente asimilado. Por tanto, eso es una verdad que después, cuando sean trabajadores, cuando sean directores de empresa, llevarán a la práctica. Además, el sistema económico que empezó a generar modelos alejados de la realidad, pero bueno, pues para intentar modelizar una situación compleja, ha generado el problema de las profecías autocumplidas, ¿no? Ahora los agentes económicos se están comportando conforme a esos modelos que eran teóricos, que eran irreales, y los están haciendo reales. Estamos volviendo a esos modelos que al principio habíamos desechado como irreales. Por tanto, es muy importante rebatir esos supuestos del capitalismo actual. ¿Qué supuestos voy a comentar muy brevemente? Pues el Homo economicus, la maximización de beneficios, la asignación eficiente de recursos a través del mercado y el dinero como medida de valor. En relación al Homo economicus, se nos ha planteado desde el principio que cuando las personas nos dirigimos a los mercados y actuamos como agentes económicos, nos comportamos de una forma egoísta, tenemos unas preferencias fijas, continuas en el tiempo, somos individualistas, tenemos como un cerebro que es como una calculadora que siempre está tomando decisiones basado en fórmulas matemáticas perfectas, y además somos los que gestionamos los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Dominamos la naturaleza y los recursos que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué nos dice la ciencia sobre los comportamientos de los seres humanos cuando vamos a actuar en interacciones económicas? En primer lugar, que no somos tan egoístas. Esa naturaleza humana egoísta que se presupone a partir de la afirmación de Adam Smith, pues no está corroborada por la realidad. Los estudios con bebés nos demuestran que nacemos con una propensión a colaborar y a cooperar entre nosotros. Y de la misma forma, todos los experimentos, o la mayoría de los experimentos en todo tipo de sociedades, en edades adultas y jóvenes, nos demuestran que el ser humano tiene una tendencia importante, una propensión a la reciprocidad. Por tanto, ese gen egoísta no existe. Como tampoco existen esas preferencias fijas y continuas, porque somos personas que tenemos valores que vamos fluyendo a lo largo incluso del día, no estamos aislados, somos seres interdependientes, y esto es muy importante. Nuestras decisiones no son decisiones que tomamos solos y de forma aislada. Todos tenemos en la cabeza que hemos tomado decisiones, por ejemplo, de visitar un restaurante o de elegir un hotel, basándonos en las recomendaciones que nos han dado o en las sugerencias que aparecen en una página. Nuestras decisiones no son aisladas y no somos seres individualistas, somos seres interrelacionados y sobre todo interdependientes. Que además no calculamos racionalmente nuestras decisiones, sino que hacemos aproximaciones. Tratamos de encontrar la mejor solución de forma heurística. Muchas veces nos basamos en la intuición, en la experiencia, y siempre hay una parte muy importante emocional en nuestras decisiones. Y por último, no somos el ápice de la pirámide de la naturaleza, sino que estamos en la base, somos dependientes, necesitamos de los demás y necesitamos de la naturaleza. No dominamos los recursos, sino que estamos dentro del ecosistema global, como nos está enseñando Filomena
en estos días, ¿no? Respecto al segundo supuesto de las empresas como maximizadoras de beneficio, la fórmula económica es muy fácil, ¿no? El beneficio es igual a ingresos menos los gastos, por tanto hay que maximizar el beneficio. Pero las empresas llevan haciendo desde mucho tiempo dudar de esa verdad, ¿no? Porque lo que interesa realmente es permanecer en el tiempo. El paradigma de la sostenibilidad se ha anclado y tiene visos de ser un lenguaje que funciona muy bien para las empresas: sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental, porque las empresas tienen que permanecer. Lo que ellos saben hacer muy bien, lo que las empresas saben hacer muy bien es gestionar los recursos. Por eso esa sostenibilidad económica, eso de conseguir que los recursos me hagan permanecer en el tiempo, es un lenguaje que entienden muy bien. El beneficio es necesario, pero no es el objetivo de la actividad económica. El beneficio es el resultado de la actividad económica. Si usted hace bien su trabajo, obtendrá beneficios. Y si obtiene pérdidas, desaparecerá. Pero no es el fin de la actividad económica. Como para los seres humanos es necesario respirar, pero no vivimos para respirar. El cambio de paradigma lleva a las empresas a entender que tienen que trabajar con las personas que están a su alrededor, con todos los grupos implicados, para generar valor conjunto. Valor para el cliente, pues que el cliente también me genera valor a mí. Valor con los proveedores, valor con los accionistas, valor con los empleados. Y por eso tiene muchísimo sentido el surgimiento de la economía circular, que más que una imposición, parece que las empresas la van acogiendo poquito a poco, porque es una forma muy eficiente de solucionar sus problemas. Gestiono muy bien mis recursos, gestiono muy bien mi cadena de suministro, hago que todo el ciclo sea eficiente. Ahorro y consigo mayores beneficios. Otro de los paradigmas es el mercado es la mejor forma de asignar recursos. No tenemos el tiempo aquí para dedicarnos a avanzar en profundidad sobre estas cuestiones. Simplemente quiero recordar, y también más adelante se hablará de la democracia participativa, etcétera, la importancia del Estado como elemento capaz de asignar recursos, las familias, que se olvidan habitualmente, se va siempre del individuo como uno de los elementos de los mercados, y sin embargo las familias son productoras de bienes y servicios. Ahí está todo el tema de la economía de los cuidados. Y por último, la sociedad civil, las asociaciones, las fundaciones, las actividades que generan los comunes. Y de nuevo un paradigma, una nueva vía de salida ante este capitalismo está surgiendo, que es la economía colaborativa. Ese grupo de personas que colaboran sin afán de lucro para generar una comunidad en la que todos se benefician, participando, colaborando, produciendo. El ejemplo más claro es Wikipedia, ¿no? Wikipedia son un montón de personas que están produciendo y beneficiándose de eso producido sin ánimo de lucro. Linux es un sistema operativo que de la misma forma ayuda a todos y requiere la participación, el uso de todos. Y es una forma también de ahorrar recursos y de ser sostenibles. Y por último, el dinero es la medida del valor. En el sistema capitalista lo que importa es el capital, el dinero es lo que mide. El precio es el valor de las cosas. Pero llevamos desde que inició el capitalismo en su versión más agresiva, llevamos peleando para que eso no sea así, y son más de 200 años casi de economía social y solidaria, donde la persona está por encima del capital. Uno de los principios de la economía social, de las empresas cooperativas, es un hombre, un voto. Las personas valen por ellas mismas y no por el capital que aportan a la sociedad. Y por tanto, la dignidad humana está siempre por encima del dinero. Se toman así decisiones más justas, se toman así decisiones más resilientes. Porque lo que también se ha demostrado a lo largo de estos años y en estas últimas crisis es que las empresas de economía social y solidaria, las empresas cooperativas, por ejemplo, aguantan mejor las situaciones de estrés, como puede ser despiden menos personas, aguantan más tiempo, se crean más empresas en épocas de crisis que empresas que no son de economía social, etc. Son economías resilientes. Y otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del valor es cómo medimos el valor en las sociedades actuales. Si estamos midiendo el valor en relación al PIB, ¿cuál es el valor de una economía? Y le decimos que el valor de la economía es el PIB, que el PIB es el Producto Interior Bruto, es decir, el valor el precio, el dinero de los bienes y servicios que se producen en esa economía ese año a precios de mercado. Estamos diciendo que lo que vale una economía es el dinero de esa economía. Eso es la riqueza.
Realmente estamos convencidos de que queremos que la medición de un país es el PIB. ¿Cómo se ha generado ese PIB? Ese PIB americano expresa los conflictos políticos que hay dentro, los conflictos sanitarios. El PIB de un país habla de la igualdad, habla de la libertad, de la justicia. Otra forma de medir el valor podría ser la aportación al bien común. En este sentido, ha surgido un movimiento que es la economía del bien común, que trata de ver cómo las empresas, los estados y las entidades aportan, es decir, valen en cuanto que aportan al bien común. Se ha diseñado una matriz para que se valore a través de una auditoría externa contrastada la aportación de esas empresas. Por ejemplo, están viendo ustedes ahí el ejemplo de una empresa, cómo aporta al bien común. Cada uno de sus aspectos, cómo aporta a ese bien común definido como dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad económica, justicia social y participación democrática y transparencia. En el caso que están viendo ustedes, abajo a la derecha, la suma del balance hace 693 puntos sobre 1000 posibles. Entonces tenemos, por tanto, una etiqueta, una forma de analizar de qué manera esta empresa, al producir o al ofertar sus bienes y servicios, está aportando al bien común. Y el usuario no solamente tiene un precio del producto, sino explica, tiene una información sobre cómo se ha generado. Y esto se puede hacer a nivel de Estado, se puede hacer a nivel de ayuntamientos, se puede hacer a nivel de ONGs, etc. Muy bien, concluyo con unas recomendaciones, unas reflexiones en relación a los diferentes elementos del sistema económico. En primer lugar, respecto a la persona. Más que el homo económico, me gusta utilizar la definición que proponía el filósofo escocés Alasdair MacIntyre, que los seres humanos somos animales racionales y dependientes. Y me encanta lo de animales, en el sentido de que no podemos olvidarnos nuestra parte más animal, más pegada a la tierra, nuestras decisiones emocionales, nuestra dependencia de los otros seres de la naturaleza. Y esa es la segunda clave, ¿no? Dependientes. Dependemos al nacer, dependiremos al final de nuestra vida y siempre necesitamos de los demás para crecer como personas. Por tanto, no debemos vernos como consumidores, debemos vernos como ciudadanos empoderados, con capacidad de tomar decisiones. El sistema político que tenemos, el sistema económico que tenemos, este capitalismo, lo hemos creado nosotros con nuestras decisiones y lo podemos cambiar nosotros, generando diferentes normas y situaciones. Además, los ciudadanos, en cuanto a clientes y consumidores, también votamos al comprar. Las empresas, me parece interesante entender a la empresa no como una unidad de producción, que es la definición tradicional, sino como una comunidad de personas. La comunidad de personas significa personas unidas, en comunión, no solamente buscando un objetivo común, como diferentes nodos vinculados con la... No, necesitamos estar juntos, necesitamos potenciar nuestra parte animal. Estamos ahora mismo viviendo una pandemia que nos está obligando en muchos casos a teletrabajar. Y el teletrabajo tiene muchísimas ventajas, ¿no? Y se ha visto que puede ser muy productivo, puede permitir la conciliación, puede que ahorremos en desplazamientos, en costes. Pero ya se han visto las desventajas que puede generar el exceso de teletrabajo, la ansiedad y la disminución de la productividad. Necesitamos vivir en comunidad, necesitamos tocarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos apoyarnos, y las empresas deben entender que los elementos más importantes son las personas, que no son recursos humanos. No podemos seguir hablando de recursos humanos, porque el ser humano dentro de una organización no es un recurso. Son humanos, personas que gestionan los recursos. En relación a las instituciones, bueno, pues creo que tanto los estados como las macroinstituciones deben trabajar por ese nuevo concepto de éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito empresarial? ¿Qué significa que un país lo está haciendo bien? Vamos a seguir trabajando con que todo va bien si sigue creciendo el PIB. Eso supone trabajar en educación para que entendamos nuestros nuevos valores y los incorporemos en todos los ámbitos. Por ejemplo, las instituciones pueden trabajar promoviendo cláusulas sociales. Las cláusulas sociales son aquellos contratos que tiene la administración para que a la hora de contratar con algún proveedor no solamente se valore el precio del producto o servicio, porque si valoramos el precio exclusivamente, lo que estamos diciendo es que lo que valen las cosas es el dinero.
Se puede valorar cómo se genera, cómo aporta el bien común, de qué forma se trata a los empleados. Y, por tanto, convendría premiar bien, las instituciones pueden premiar al que lo hace bien. Hay que medir cómo se hacen las cosas, no solamente medir. Las instituciones también pueden trabajar con banca ética, ¿no? Una banca que está preocupada por las personas, preocupada no solamente por el beneficio financiero, sino porque esa financiación vaya a proyectos reales. Y, por último, tenemos que coordinarnos. Los ODS tienen que estar coordinados, si no podemos hacer la pelea cada uno por nuestra cuenta y haber hecho mucho esfuerzo que no nos permita coordinar. El último elemento del sistema es el mercado, ¿no? Es la coordinación entre nosotros. Estamos en un ecosistema global. Tenemos que entendernos ya que no somos mercados pequeñitos. La pandemia nos ha enseñado que estamos en un único ecosistema. Y en ese ecosistema tenemos que ser personas, elementos empoderados, tenemos que promover la cooperación y tenemos que promover la transparencia del sistema. Termino con una cita de Otto Schémer, que dice: lo que realmente se necesita es un cambio de conciencia más profundo, que nos permita empezar a preocuparnos y a actuar no solo en beneficio de nosotros mismos y otras partes interesadas, sino en interés de todo el ecosistema en el que tienen lugar las actividades económicas. Muy bien, con esto termino y quedo pendiente de lo que podamos hablar después en el debate. Y muchas gracias.